eso, lo del castellano, porque la gente es... Si se te sale alguno en valenciano, bien, pero... Lo intentaré. Bueno, pero esto yo comencé a hablar ya a la marcha. A ver, ¿qué quieres tú saber, guapa? Bueno, háblame un poco de... Háblame un poco de cuando entraste a la Diputación, como restaurador, cómo empezaste a trabajar aquí. Eso es un largo camino. Madre mía, ¿cómo entré? Yo he estado toda mi vida vinculado al museo, comprendes, desde que era un adolescente, una cabra loca de Montaraz. Y nada, y siempre estaba vinculado a por la prehistoria, comprendes. Así que eso no viene de ahora, era cuando estaba en domingo, en fin. Hasta que un día creo que discutí con uno, cosa rara, y ya no me volví a poner los pies aquí. Pero vamos, ya había hecho algunos trabajitos de arqueología y cosas de estas. Y entonces, cuando discutí con aquel individuo, yo no volví más por aquí, no sé si eso será correcto decirlo. Y entonces, en vez de la arqueología, como todo era el furtivismo y cosas de estas, me pegó por la fauna, que siempre me había atraído, y ahí tuve un camino, y como entonces no estaba prohibido nada de fauna ni cosas de estas, ni ir por el monte, ni acampadas libres y cosas de estas, pues empecé con la fauna cuaternaria y coger material comparativo, y empecé a ver ahí un camino largo. Pasaron años, y entonces en los últimos años ya, bueno, los últimos años, ¿qué te diría yo? Y empecé a hacer trabajitos sobre paleontología cuaternaria y cosas de estas. Y entonces ya me pedían que clasificara fauna, los de la Universidad de Murcia, la Manuel Ayala, ¿qué te diría yo? ¿Cómo se llamaba esta? Las de Tenerife, que excavaban en el Salt. La Bertila, que le estudiara la fauna. Yo los estudiaba y no cobraba nada, porque entonces la Bertila, pues el estudio del Salt me duró un año lo menos, ¿sabes? Y me tocaba ir ahí al COI a que me dieran los materiales, siempre de furtivo, mira que yo... Y como no había micros, pues yo me acuerdo un día que fui yo con el tren, me fui al Salt, y estaba lloviendo, cargué 20 kilos de tierras, me las escribí y cogí 4 o 5 micros, luego había micros, ¿comprendes? Bueno, en eso estaba, cuando de repente, claro, el museo cambió, claro, porque don Domingo se jubiló, y estaba entonces Enrique Pla. Y entonces fue cuando cambiaron del museo que estaba en la Bailía, lo trajeron aquí, que estaba todo muy destartalado, aún habían, el Iván también formaba parte donde ahí se aparcaba, y como ya tenía cierto prestigio, no, es que era el único que sabía de fauna, entonces me contrataron aquí en el museo, y yo volví a la casa madre, y entonces... los primeros contratos que me hicieron fueron el primer contrato era para que arreglara la vitrina de Parpalló, de la fauna, arreglara una vitrina de las especies, y luego de Cova Negra. Y recuerdo que me dieron 30.000 pesetas por cada vitrina. Yo enseguida me compré una cámara reflex. Y entonces, en eso, cuando terminé todo aquello, claro, yo tenía mucha amistad con todos ellos, ¿no? Con Bernat y con toda la gente del museo siempre estaba relacionado. Y entonces, creo que Valentín estaba excavando entonces Cova Negra y le salió en los niveles superiores todo un número de rinoceronte quemado. Oye, ¿y tú, Sensi, podrías...? Sí, hombre, que es este número que tengo aquí dibujado. Y entonces empecé a tratarlo. Aquello se descomponía como un loco, pero vamos, lo limpié todo y no estaba quemado. Era la tierra adherida y todo dentro, todo estaba vaciado. Ya me se ocurrió rellenarlo con cera para compactarla, y luego puse, por cierto, un papelito con todo el tratamiento que le había hecho el día, y lo puse dentro de la cera, o sea que está dentro del húmero, ¿sabes? Si algún día se rompe, y nada, y lo complementé, y no sé si le pondría algún reforzante, o sea, alguna película, pero está en el museo y está fuerte. Entonces, y entonces me dijo, bueno, ¿y tú te atreverías con la cerámica? Y yo entonces con la cerámica medieval me atrevía a todo. Pues
nada, y me contrataron, como era, ante todo era habilidad, ¿comprendes? Y recuerdo que empecé nada menos que con los vasos neolíticos de Lor, ¿sabes? Con las formas. Y nada. Entonces, ¿quién estaba como restaurador? Hombre, restaurador no había nadie, porque aquí los restauradores que han habido sin más ha sido el inicio, que era don Salvador Espí, que era un manitas. Y vamos, el paso de los guerreros ya lo ves, la dificultad yo cuando veo. Y estábamos en Montañana. El señor Montañana se había jubilado ya. Y estaba Rafa Fonbuena. Pero Rafa Fonbuena, con todo el cacao que había aquí, porque entonces empezaron unas reformas primarias, ¿no? Y entonces estábamos en una sala grande, sin agua, el agua estaba en el cuarto de baño, y yo con una jofainita con agua, y ahí hice todas las cerámicas neolíticas del Lor, ¿sabes? Que creo que, no sé si sabría hacerlas ahora. Total, que en eso estuve 2 años así contratado en cosas de estas. Y entonces, digo, bueno, querían meterme aquí como fuera, ¿no? Porque era una especie de comodín. Y entonces, la única plaza que había disponible era la que había dejado el señor Montañana. Y entonces, pues, se presentaban 4 o 5, y nada, y la gané yo, claro. Y entonces, pues me puse a restaurar. ¿En qué laboratorio estabas? Hombre, laboratorio no lo llamas, era la sala aquella que aquello no era nada. Luego, claro, luego estábamos bajo, que era como si fuera lo vuestro, donde estáis, pero la bancada estaba mirando a las ventanas, ¿comprendes? Y habían 3 pilas grandes, hondas, que está mejor de lo que está ahora, ¿comprendes? Y nada. ¿Qué más había en el laboratorio? Las mesas antiguas de madera, que era de restauración de Ciudad Montañana, algunas herramientas, y claro, aquello estaba un poco abandonado, porque yo recuerdo que solamente había una caja de arena y una garrafa de clorhídrico, y no había nada más. Y yo entonces, pues no sé, ya empezaba, claro, pues me traje material mío, claro, una lupa binocular, un torno de dentista que tenía yo, y empecé también a documentarme, porque allí había de todo, ya sabéis cómo estaba aquello. ¿Y qué material hacías? ¿Metal? De todo, de todo. Yo, entonces, como estaba, aquí teníamos el Prenderlight, que se fue la BC, más unas notas que habían allí, y empecé esto, y luego posteriormente estaba el Murray, que sirvió mucho, y entonces empecé, yo qué sé, pues a dedicarme exclusivamente a esto. Y recuerdo que me intenté hacerme con muchos aparatos, por ejemplo, una bomba de vacío. Entonces, de una olla a presión que mi madre no usaba, le quité las válvulas, le puse un vacuómetro, luego una conexión, compramos la bomba Venturi, el sistema de agua. Ahí hay una anécdota buena, porque cuando iniciaba, como estaba abajo de la biblioteca, que estaba arriba entonces, ¿sabes qué pasa? Que al darle al agua, hace un golpe de ariete, la cañería, chum, 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 chum. Claro, todo eso estaba nuevo, ¿no? Yo comenzaba los golpes abriendo los otros grifos y quitando la presión para hacer el vacío. Pero lo que pasa es que, como la tubería estaba conectada, la nueva, a la vieja, que era un depósito de aquellos de agua de estos que habían para coger presión, resulta que cuando yo empezaba, dice, ya está Sensei con sus experimentos, porque iba por la biblioteca y chum, 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 chum. Total, que al día siguiente resulta que la conexión entre la vieja y la nueva había reventado y había hecho ras por la biblioteca. ¡No, más experimentos! Bueno, y entonces, pues todas las formulaciones que veía las aplicaba. Yo no sé cómo nos foto aquello, porque haciendo experimentos, y siempre usaba las más simples y de sentido común, ¿comprender? Y así empecé. ¿Y había dinero para materiales?
Se compraba Pues, material, hombre, materiales, no lo sé. ¿Qué materiales usarían? Pues sí, supongo que se compraría algo, claro, a poco. Luego, claro, conforme ibas restaurando, pues había problemas. No sé, por ejemplo, que como la escayola ensuciaba mucho, por ejemplo, las cerámicas neolíticas, cuando tú hacías las lagunas, pues ensuciabas mucho, ¿no? Entonces había que usar algo para que no ensuciara tanto las cerámicas. Y entonces yo recuerdo que los yesaires usaban una pasta a base de jabón y no sé qué, que untaban la pieza y no la ensuciaban, ¿no? Pero luego quedaba un poco grasa y luego usaba el isolit. A todo esto, los vasos campaniformes que estaban deshechos y no habían, porque como usaban el clorhídrico, hasta que hirviera, por eso en las cerámicas de cocina se comía mucho desengrasante. O sea, la técnica antigua era, como todas eran autodidactas, ¿comprendes? Pues mientras hierva, clorhídrico a manta. Claro, cuando no hierve es que todo el desengrasante calizo de las cerámicas de cocina ibéricas desaparecía y si eran de bronce igual. O sea que cuando veáis eso es de aquella época. También me decía Rafaelito que los pegamentos que usaban se los hacían ellos. O sea, si no les pito de aquello, que era celuloide diluido con acetona. ¿Comprendes? Claro, por eso muchos vasos ibéricos, cuando yo ponían que entonces todas eran piezas para el extranjero, cuando dabas algún golpe a una pieza grande ibérica, es que se desmontaba. Es que dices, es que vosotros no sabéis cómo está eso no se puede tocar. Venía uno de fuera, una fotografía. Dice, hombre, es que cada vez que se venía no sabéis lo que estás haciendo. Y yo me negaba y decía que como estaban fotografiadas 40.000 veces, coger los clichés y cuando alguien de fuera viniera, que se cogiera los del museo, pero la pieza no se tocaba, ¿comprendes? Y esto, y entonces, pues, claro, yo ponía clorhídrico también, porque ahora, controlado siempre y al 5 o el 8% y siempre delante, no perder de vista, ¿comprendes? Porque con agua solo no se lleva. Y aparte del clorhídrico, otro ácido. Hombre, sí, entonces habían, pues a veces ácido cítrico, pero no quedaba, dependía, pero tú, el clorhídrico tú lo usas minutos y en cerámicas de la edad de bronce, que no dejes, oye, es que se queda, luego había que enjuagarlo mucho. Y entonces, como no teníamos agua destilada, pues hacíamos, bueno, ¿qué hacemos? Cuando llovía, que llueve mucho, y hubiera unas canaletas antiguas que habían rotos. Poníamos ahí como si fuera una hoja de parra, y entonces ahí llenábamos de agua destilada. Bueno, aquello era terrible. Y luego, yo he visto que habéis preguntado si hacíamos controles. Pues sí que hacía. Porque entonces hacíamos la prueba del nitrato de plata. Con el tubo cogíamos a remojo, entonces le añadías un par de gotas de nitrato de plata y si salía nubulosa, es que aún estaba de ácidos. Y entonces lo hacíamos. Y para que el colorante, como yo era muy torpe para los colorantes, me hice una tabla de tablillas de composiciones con colorantes, como una gama de colores. Y entonces igualaba y al final ya optamos por el barniz consolidador, sí. Y la bomba de vacío aquello, luego supongo que a poco a poco sería comprando todo lo que necesitábamos. ¿Y consolidabais la cerámica? Sí, ¿De qué sí. manera? No, pues normalmente el paraloid usábamos el 4 o 5%, una vez o dos veces. Si hacía brillo, pues luego, mira, con un algodón y acetona se quitaba el brillo. Y para desmontar, porque los vasos campaniformes, la escayola pesaba 1,5 kilos. Hay un vaso campaniforme que estaba todo y lo desmonté todo, supongo por ¿cómo se llama? Saturación, ¿sabes? Y luego quitar, y estaba que se deshacía, lo consolidé. Y luego daba un diámetro de 1 centímetro y 2 menos de diámetro. Y están fuertes, ¿eh? Porque yo eso de la escayola ya me lo encontraba hecho. Y como conocía tenía la base arqueológica,
Pues las morfologías de las tipologías neolíticas, eso estaba claro. Era los vasos, las asas, vamos, no había ningún problema. Y luego la decoración la hacía con un torno de dentista que se igualaba tranquilamente con un torno de dentista. O sea, que hacías principalmente cerámica. De todo, lo ibérico, ya lo vistes, y luego los hierros, luego los plomos íberos. Háblame de los metales. Metales, menudo lío. Bien, bien. ¿Qué metales había? De todo. Tú piensas que normalmente los metales en la edad de bronce, pues alabardas, puntas de flecha de cobre, ese era el problema, los cloruritos, en hierro y los bronces ibéricos, fíbulas y todo esto. Y ahí empecé a hacer también, nada, con entre Prendergast y el William Murray, ahí ya experimentaba a tope. Una cosa que era muy eficaz para los íberos, lo que pasa es que la patina la quitaba, pero fue la electroquímica. Hacer electroquímica se iba toda concreción como si fuera barro y se quedaba la pieza intacta. Claro, ahí entonces había un problema con las pátinas dichosas. Si eran monedas, ahí era un problema, porque la pátina desaparecía. Luego, aunque le hicieras el baño este de las pátinas artificiales, no se queda tan bien. Pero claro, ahí habían dos valores. El arqueólogo que quiere la pieza igual, el numismático que quiere leerla perfectamente y toda esta. Pero la electroquímica para hierros y todo iba muy bien. Lo que pasa es que los hierros son muy grandes y entonces cubetas para calentarlas era imposible. Compré jardineras, pero claro, si pones cualquier elemento, si le das un poco de calor, es más... El oxálico mismo se acústica. Y luego he visto una pregunta que si hacíamos inhibidores. Claro que poníamos, hombre guapa, claro que ponía inhibidor. En todos. La clorofila, dicho, sacó la plata, intenté, como era muy cara, hojas verdes en alcohol, y ahí está un macerado que aún me queda clorofila. Pero luego de proveer, mira, para Aloy, Ercalene, para la plata, la clorofila, al final probaba y todo se quedaba igual, y todo se mantenía igual. O sea, que muchas veces yo siempre lo probaba, ¿comprendes? Ácido cítrico, ácido fórmico, con algo de amoníaco, etiosulfato de amonio también. O sea, pruebas y ves, y siempre a la simpleza mucho mejor. Hay un método para los hierros, pero que dura medio año, lo menos, que es este de un baño alcalino, para evitar. Por eso entonces es cuando compremos cuando se hizo la renovación, entonces pedí equipamiento, ¿no? Por ejemplo, el aire abrasivo, que eso iba de maravilla, porque eran piezas grandes y aquello se queda, no sé. También las pilas grandes y hacer una pila grande, movible, con desagüe detrás, pero cuando venía una ánfora, estamos ahí a pozalitos. Entonces, quería una pila grande que se pudiera meter toda una ánfora y luego con desagüe inferior, no ibas a pozales también. De todo eso, me hicieron la bancada allí enfrente, una pelita de laboratorio de farmacia y nada más. Y yo quería hacer también esas dos naves que habéis visto, salas. En una era para ácidos, pero en otra era para laboratorio fotográfico. Que como yo hacía fotografías antes, pero claro, yo no quería aprender más porque, oye, la faena me se amontonaba. Pero yo quería un laboratorio fotográfico, porque entonces hacíamos, a todo esto, empecé a hacer mis libretas, apuntar la fecha, tratamiento, dimensiones, dibujitos, y luego la fotografía, que también las hacía yo, claro, por supuesto. Y entonces me hacía fichas y el tratamiento especializado, ¿no? Y en todo eso se añadían los plomos ibéricos, como nene sabía decir, pero también sensi. ¡Hala! ¿Cómo hacías los plomos? Los plomos, me compré el aparato de Liesner, que da calor y viento. Y entonces, ahí era base de calor y espátulas de madera y nada. Pues era como eran boquillas delgaditas,
Entonces era cuestión de poner una plaqueta con unos gatitos, poner el plomo cogido y entonces empezar a darle calor y con las espátulas a poco a poco, a poco a poco, a poco. Y luego el tratamiento de plomo, que los plomos eran de cuidado. La había que hacer agua hervida, recién hervida, y luego un tratamiento que siguiendo... Yo leía bien las fórmulas de Murray en metales, y entonces yo adaptaba los medios que yo tenía apropiados. Y así luego, pues... ¿Y qué otros materiales, aparte de la cerámica y los metales? ¿Había Hombre, yeso, vidrio? el vidrio nunca lo hicimos. Aquí vidrio no. Era pues nada, los bronces, Huesos. los hierros, huesos, claro, huesos, los plomos, y luego las monedas, que como teníamos cierta fama en el laboratorio, ¿os acordáis de el famoso tesoro de las Cortes? El cacao que se hubo con los arqueólogos, que iba la policía por ellos y cosas de estas. Y yo digo, lagarto, lagarto, a cabo de 3 meses me aparecen, ale, ahí tienes Sensi, límpialos. Recuerdo que había 3 sueltas. Y esto las pasé en negro. No había manera de disolverlo todo esto, el conglomerado. Probé con 3 sueltas, mira estas 3 que están sueltas, esto, y todas iban muy bien, pero hasta la semana ya podía probar todo lo que fuera, que no, que no había manera. Y por fin un día, acabó una semana, que por la noche les ponía con agua destilada. Y había probado de todo. Y por fin pude... En fin, y no os cuento más porque ahí lo pasé muy mal. Otra pieza de lo que pasé mal fue, la que más me costó, fue el vaso de las flautistas, que estaba roto. Y el líbero. Aquello sí que era... Estuve 1 mes y medio y quería que se apoderaba de mí. Y lo dejé. Porque eran paredes tan delgaditas, de 2 o 3 milímetros, y cuando, ya sabéis, si habéis hecho esferas, que cuando te vayas, no 1 milímetro, décimas de milímetro, tú cuando de esto no lo haces. Y al segundo intento lo logré. Por eso quería hacerme una fotografía, porque y otro fue el grande este que te enseñé, que para hacer un nuevo museo, pues se limpiaron las piezas. Aquel grande, también vino una polémica porque había escayola. Total, que cuando intentamos voltearlo, pues es por lo que te digo yo de... Intentamos, Elena, Paquito y yo, los 3. Y del peso de él, vino todo a tierra, roto. Pero yo tranquilo, volví a hacerlo. Y al final pues quedó bien, pero para voltearlo, lo embalamos bien, con una jofaina en el fondo, compramos madera, le hicimos una caja con asas, lo giramos y luego, y ahí está. Porque el fotógrafo, hay un vaso que es doble, uno que tiene un reborde ibérico, no sé esto qué pasa, fotografiando, tocó y se rompió todo. Por eso, esos vasos ibéricos grandes, estén como estén, yo no los tocaría por eso, ¿comprendes? Luego otra fase que hacíamos era los moldes. Que para esto, aquí había un señor más que hacía, y vino aquí al principio, y nada, y vi cómo los hacía, cómo empleaba la silicona, pero él, en vez de un contramolde de escayola, ponía conglomerado a base de palillos. Claro, eso era para hacer uno. Y empecé a comprar poliésteres, diferentes clases, haciendo pruebas. Aquello apestaba, porque con los hierros, con el triolicol, aquello apestaba como un demonio. Aquello yo no sé si estoy hablando de los pulmones, será de milagro, ¿comprendes? Y entonces hice una cosa en vez de los congresitos. Me fui a Barcelona, hablé con el señor Xavier, entonces vi cómo ponían. Entonces él me dijo que había un poliéster que metía carga, coloración, y en 2 días que estuve con ello, ya aquí vine. Él luego hice un contramolde, hacía piezas de 4 piezas como la Tanit, que está en 4 piezas. O sea, se me amontonaba luego cómo hacer hierros, con un poliéster con pigmentos, y con cargas y sin cargas. O sea, como tú ves,
Eso ha sido todo, creo. ¿Y la cerámica con qué adhesivo utilizabas para la cerámica? Adhesivo, yo el pegamento y medio. Siempre. Siempre. El mayor problema tenía yo con la pigmentación, que eso me traía negro. Eso de los colorines. ¿Y tenéis en cuenta algún tipo de conservación preventiva después? Hombre, claro. La preventiva. Hombre, preventiva relativamente, porque aquí compramos luego esto que es para temperaturas y humedad, no sé cómo se llama. Pero claro, ¿para qué quisiéramos hacerlos todas las semanas el gráfico de humedad y lo otro si no estaba acondicionada la sala? Eso es muy relativo. Sí que poníamos en los metales la famosa gel de sílice, con bandejas que la renovábamos y luego con el horno, que por cierto luego me calentaba el bocadillo y luego vino una nota de que aquello era cancerígeno a manta por el cobalto. O sea que estoy vivo de milagro. Oye, y ya va. Y sí que se ponía en las monedas y en todo, pero es imposible la conservación y los plomos mismos. Es que eso es muy delicado, ¿eh? Porque los plomos mismos, la madera conglomerada, el sulfuro que se usa para conglomerado, eso es malo, debe ser material inerte. Y compré una cosa que quería hacerlo con la seda, creo que se llama de Japón, que se impregnaba con, en el Prendelet está con algo de plomo, no sé cómo era, y materiales inertes. Por eso, conforme estaban los plomos antiguamente, que era de vidrio, con un vaciado interno del vidrio y luego aplacado con 2 pinzas, eso que dice muy antiguo, para mí eso estaba aislado, porque el problema es el aislamiento. ¿Comprendes? ¿Y qué quieres que te diga? En los museos tienen que estar herméticos y un equilibrio de humedad y temperatura. Si aquí hay puertas que se abren y que se cierran, ¿cómo mantienes eso? ¿Y trabajabas solo? Sí, generalmente, prácticamente, creo que sí. ¿Y recuerdas alguna anécdota? Hombre, pues, no sé, anécdotas. Lo que supongo, no sé, supongo que aquello de el golpe de ariete, que reventé las cañerías, y como aquí compraba cosas, pues a veces como compraba nitrocelulosa, luego gelatina, se cogían la cabeza, digo, esto vuela, cualquier día mezclo y aquello vuela, de mis experimentos. ¿Algún susto o no? Sustos sí, bastantes, 1 o 2 fuertes, pero era por la responsabilidad, porque yo lo decía todo aquello de una manera autodidacta, bien con sentido común, porque yo seré autodidacta, pero de pequeñito era muy listo. ¿Y utilizabas alguna medida de seguridad? ¿Guantes, mascarillas? No, nada. Pues no puedo no tenerlas, pero que generalmente con las manos se cogían mejor las cosas. No sé, supongo alguna vez que nos ponían mascarilla, porque entonces el clorhídrico de recuerdo, que lo teníamos fuera, lo que es hoy el patio de los Naranjos, ahí había un cobertizo y ahí tenían todos los ácidos en garrafas. Cuando lo vertíamos, claro, aquello conservado, al agitarlo, bueno, yo al principio lo aguantaba bien, pero últimamente aquello salía pitando y había que ponerse guantes y cosas de estas. Luego, cuando se hizo la reforma última, ya se puso aquellos tubos, pero ya sabéis con qué motorcillos. ¿Algo más? No, no lo sé. Vostè en determinat moment ha dit que no recordo en quin moment de l'entrevista i tampoc recordo de què parlava perquè jo no conec el tema. Ni jo tampoc. Vale, va. Ha parlat de la restauració d'alguna cosa que ara no sabria si sabria fer-ho. Clar, per habilitat. Perquè aquí no té que tindre molt pols i una gràcia. Perquè és que la gent se pensa que és fàcil, però ahí tinc uns vasos grans, per exemple, les paredes són finíssimes.
I si tu no la pegues des de baix per a dalt, suposa per a dalt, la base és fonamental. Si ja quedes fer 4 viatges, jo el de fer 4 viatges. Però això ho saben prèviament i medio, perquè la setona se n'anava i era reversible i tornem a començar. Però un mal començament, això, un cantet de duro, un poquet, i si cantet de duro és acumulatiu, i tu quan estàs a mitant, i si és no és fer els grans, això que ha tocat, sap, és impossible que li... És impossible. Y vosotros que habéis hecho, lo sabréis. ¿A qué es imposible? Si no empiezas debajo el fondo y que encaje todo, normalmente si yo lo montaba todo en planimetría. Y empezaba, y entonces, y buscando los ángulos muertos que no estuvieran. Y siempre ese montaje del urdido, ese es el mejor. Pero siempre en un control, en cuando ves ya a mitad, que un canto de duro ya te fuerza. Y entonces hay que tener cierta habilidad y una paciencia grande. Yo entonces la tenía. Y por muy nervioso que era, yo hacía esto. Y la prueba fue aquel vaso que te digo yo que lo conseguí y no tenía miedo. Y de restauraciones, madre mía. Había uno ibérico que recuerdo que era un trozo, un asa, una panza y el fondo. Y toda la parte que era una barbaridad, pero así está. Y a poco lo hacía, claro. Luego estoy lijado y toda la pesca, y luego sí que hacía que era rasante. Luego vino nuevas mujeres como Apero Blanco y querían bajar 1 milímetro. ¿Y te bajabas fuera del museo, aparte de aquí? No. Algunas piezas de los museos no la traían. Cuando había algo delicado, recuerdo, por ejemplo, no sé, varias, de Cabeza Redondo, de Denia, y es que en Cabeza Redondo habían unos vasos que estaban oreados y claro, cuando ponías en barro se deshacían. Y luego en la Lloma de Betxí aparecían como si fueran panes de estos perforados que era tipo pesas de telar, que también estaban oreadas. Entonces recordé lo que dijo Prenderley de las tabletas de Ur, que antes de tratarlas, las coció y luego las limpió y se quedaron de maravilla. Y aquí, como había aquí en la beneficencia, había un chaval, un hombre que era José Luis, que te enseñaba cerámica a las personas jóvenes y tercera edad, tenía la mufla, cogí y se coció con la mufla. Y luego se quedó, y como es un ambiente antioxidante, o sea que es reductor, o sea el color no fue por oxidación que hace manchas, sino quedó perfecto. Es más, la mayor dificultad que creo yo que tiene la cerámica es esas cerámicas ibéricas que están en un medio graso, que hay una adherencia de terrosa a la cerámica, que entonces está reblandecida y parece que esté mal cocida, que no hay manera de quitar y de encima está pintada. Y eso, para mí, es lo más difícil que hay. Porque cuando está bien cocida, y está pimentada, está bien cocida, aunque le pongas lo que le pongas, la pintura no se va. Luego hay que lavarla bien y luego la consolidas y ya está. ¿Comprendes? Pero, entonces intenté, digo, bueno, a ver si estos fragmentos terrosos los cuezo y salta, se cuece la cerámica y salta la capa esa que no hay manera. Y no, como era también barro, se adhería también a la cerámica y no había manera. Probaba, yo todo probaba. Y la electroquímica, también compré un aparato para hacer la electroquímica, pero ahí ya estaba bien. Cumplí 60 años y dije, esto se ha acabado. A mi fauna que la tenía abandonada. ¿Recuerdas intervenciones de las cerámicas del Tosal de Liria, del Tosal de San Miguel? No, porque eso estaba ya hecho, de antiguo. Solamente hice la que se rompió, que eran la del negrito, porque está toda muy ennegrecida. Esa y las que se rompían, ¿comprendes? Porque estaban, pues eso, antiguas. Tú piensas que esta gente, el señor Espí, era, creo que me dijo Rafa, que era casi analfabeto. Entonces este hombre era el criado de don Isidro. O sea, unas manazas, un tío grandote, y tenía esa sensibilidad tan grande para hacerlo todo esto. El señor Montañán también
trabajador nato, pero también en la escayola hacía mogollones de escayola, ¿no? Por dentro también, en fin, cosas de sentido común, ¿no? ¿Y las cerámicas las hicieron ellos? Claro, pero en fin, hacían lo que podían. Yo he visto cerámicas que de la edad de bronce procedentes, creo que de las colecciones primarias que se por compra para hacer, para fundarse un museo, ¿no? Recuerdo que había uno, no sé quién sería, que ponía entre el medio tela metálica recubierta con escayola. O sea, cosas raras. Y otro que ponía, no lo sé, cosas muy raras, pero no los critico porque entonces casi los mismos excavadores, no es que no había restauración, no había, se lo hacían ellos mismo. ¿Comprendes? Luego estuvo, en fin, Rafaelito Caro, pero lo que pasa es que él restauraba, pero siempre estaban mandándole, pero porque era el hombre de confianza de la dirección y siempre todas las cosas de museística y toda la pesca se encargaba él. Y al laboratorio pasaba, ¿comprendes? Que era el restaurador oficial, claro. ¿Y tú tenías alguna titulación? Yo, la de que me dieron en los tiempos, de ninguna, en ningún sentido. Pero ahora que no me ve la máquina te diré que a los 8 años yo hacía raíces cuadradas.